Buen día, amigos. Iniciamos esta charla de hoy deseándole a usted que tenga un gran día para usted y para los suyos. Un abrazo sincero de quienes hacemos este espacio que está dedicado justamente a generar opiniones, a generar la posibilidad de que usted tenga insumos para que saque sus propias conclusiones. El tema que trataremos hoy se centra en la actualidad nacional y coyuntura. Para ello, hemos invitado y agradecemos su presencia a Javier Flores Aguirre. Es abogado, experto en Derecho Internacional y definitivamente una voz de la izquierda ideológica ecuatoriana. Comunicador también desde aquellos tiempos memorables de Jekyll City, web y radio, y frecuente analista en el quehacer político nacional. Javier, bienvenido. ¿Cómo le ha tratado pues esta cuarentena en la perla del Pacífico? Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, por la oportunidad de conversar contigo, Iván. La verdad es que es un tiempo de preocupación generalizado, en lo personal, obviamente, como el resto de personas, buscando estar a salvo de una situación que nos ha agarrado a contramano por muchísimos factores, porque la situación en el sistema de salud, como se ha reflejado con ciertos casos de corrupción que se han dado en medios, nos dan cuenta de que el país tenía una preparación en temas de salud mínima para enfrentar una situación de riesgo máximo como la que implicó esta pandemia. Lamentablemente, en el caso de mi ciudad natal, de Guayaquil, pues la pandemia simplemente asoló a la ciudad en esos primeros meses de marzo y abril, y el número de muertos que se obtuvo, digamos, es distinto el número de contagiados que pueda tener una ciudad, porque se han logrado tratarlos adecuadamente en el curso de los días, los hospitales no han colapsado y no ha llegado a esa situación crítica a la que llegó Guayaquil. Va a haber un número de muertos altos y ciertamente lamentable, y que pudo haber sido menor, pero no va a acontecer lo que aconteció en Guayaquil en esos meses, que simplemente la situación se desbordó. Al final del día, a mí lo que más me apenó de esta situación en el contexto de Guayaquil, en líneas generales en el país, pero en esos días en particular, es que hubo muchas más posibilidades de que afloren redes de corrupción que redes de solidaridad. Eso de allí me molesta mucho en lo personal. Me parece que la pandemia era una oportunidad para demostrar que puede haber solidaridad entre las personas y enfrentar todos un reto común. Esa es la base de cualquier comunidad sólida y que tenga un proyecto de vida en común. Cuando lo que existe son un conglomerado de individuos que podrían muy bien hacerse daño entre ellos, se ven resultados como los que se experimentaron lamentablemente en Guayaquil en esos días, donde había gente que tenía que lamentablemente pagar para que alguien vaya a buscar un cuerpo y luego le entregan otros cuerpos que no eran, una serie de cuestiones de ineficacia administrativa y de corrupción que realmente hablan muy mal de la construcción social de Guayaquil. Ese es un tema que yo siempre he abordado en mis escritos. Creo que Guayaquil ha sido una ciudad a la cual se le ha puesto un remoquete, se le ha puesto un título de éxito, pero que en realidad esconde un profundo fracaso, una honda desigualdad, una pobreza generalizada y un buen departamento de prensa por parte de las autoridades que ha sabido vender una idea de éxito donde solo existe fracaso y dolor. Javier, sabemos que por historia Guayaquil no se detiene, no hay puntos finales para Guayaquil, ¿no? Es decir, es levántate y sigue. ¿Cómo está ahora Guayaquil después de este golpe? Todavía que a este momento tengamos una postura más crítica sobre lo que ocurrió, porque lo que ocurrió en Guayaquil no fue normal y lo estamos normalizando muy creo que por ahora estoy tratando de salir adelante dentro de un contexto en que eso hay que tenerlo claro, y pretender que sea normal a día de hoy, pues simplemente no tiene sentido. Voy a mentir. Y creo que el guayaquileño tiene que estar muy consciente de eso. Yo también
trato de entender la complejidad de la situación, porque para mucha gente simplemente no es posible no salir a ganarse la vida y está mucho más expuesta que otras situaciones que tienen con la pobreza, la distribución de la riqueza en el territorio, con la falta de servicios básicos en numerosas partes de la ciudad que no son incorporadas adecuadamente a los planes del municipio, y por eso siempre pasa, porque dejan a mucha gente fuera. Y ese tipo de trampas retóricas nos ha acostumbrado a una administración municipal y mucha gente sigue sin cuestionárselas. Y yo creo que el momento de hacerlo es justo en este tipo de momentos de crisis, donde se demuestra que muchas cosas no funcionaron adecuadamente y eficazmente y activamente, nos debió haber hecho tanto por parte del gobierno nacional, porque el sistema de salud es principalmente responsabilidad de ellos, pero también del gobierno seccional de Guayaquil. Continuemos entonces para entrar ya en el tema, Javier. Me permito siempre hacer una introducción breve, no muy breve, porque aquí quienes son los invitados son los protagonistas. Si hacemos una alegoría de lo que el país es ahora, me imaginé ayer porque vi ciertamente en estas cosas que le llegan a uno por redes sociales, las travesuras de los niños, ¿no? En estos tiempos de vacaciones. Y resulta pues que uno puede, bueno, vacaciones acá en la sierra, resulta que uno puede encontrarse con cosas muy graciosas y cosas que le pueden simplificar el comprender las situaciones mucho más serias. El país representa en este momento una suerte de trabajo manual. Veía ayer un niño que hacía en realidad un trabajo con muy poco talento, pero su padre, su madre lo felicitaban, ¿no? Y ese es el trabajo de nosotros los padres, ciertamente, incentivar y apoyar. Pero en realidad los resultados eran como el trabajo manual de un niño sin talento, decía yo, bueno, de cualquier persona sin talento. Lo que sucede en este momento en el país con la mano que este gobierno le ha dado a la dirección de la administración del Estado. ¿Cuál es tu diagnóstico, Javier, sobre esta alegoría que yo presento sobre el tema de la mano del Estado, la mano del gobierno en la crisis y en la situación actual del Ecuador? Bueno, es una pregunta que nos obliga a repensar muchas cosas hemos organizado el Estado. Para empezar, somos el país con la mayor carta de derechos del mundo. El otro día estaba leyendo una estadística que arrojaba que la Constitución ecuatoriana tiene 99, la en segundo lugar tiene creo que 88, 89. O sea que estamos 10 derechos por encima de cualquier otra constitución en el mundo. Pero al mismo tiempo, creo que tener tantos derechos no nos ha servido como comunidad, como sociedad, como sujetos a un Estado, a la autoridad de un Estado, que este Estado nos garantice muchos de esos 99 derechos. Calculo que algunos son simplemente saludos a la bandera. Pienso, por ejemplo, los derechos que diferencian, salvo algunos casos concretos, muy específicos, más bien aislados, le ha dado esa disposición de derechos a la naturaleza y a las comunidades que viven cerca de la naturaleza o que están interesadas en su protección, porque realmente el efecto cuanto y de la explotación de los recursos naturales sigue siendo muy malo, y a nivel de minería, por ejemplo, como en el caso de la SUAY, o lo puede pensar en perspectiva de la explotación de recursos en ciudades, como por ejemplo en Guayaquil. Guayaquil está rodeada de esteros y todos ellos están contaminados, y lo hemos natural, como que siempre fue así, como que no habría otra forma de hacerlo, que las ciudades crecen y ocurre eso. Y eso es realmente muy pobre, es muy pobre que las personas ricas puedan abusar, porque usualmente son industrias grandes, o en todo caso conjuntos residenciales, de personas con mayor, muchos casos, en otras partes de los sectores más pobres de la ciudad han sido atendidos por las autoridades que tienen de servicios básicos y todavía reciben el agua por tanquero. Pero sean ricos o de clase media o pobres, se ha generalizado la idea de que el Estado no protege los recursos naturales, en este caso el Estado seccional en particular, que tiene la facultad de control ambiental. Ese por citar uno viendo un poco tangencialmente un nuevo derecho que no ha tenido ninguna
aplicación o muy escasa aplicación concreta. Si uno analiza cada uno de los derechos de la Carta Constitucional, el derecho a la salud va a ser algo sumamente importante a día de hoy, porque el grave problema que tenemos es no tener un buen sistema de salud. Vamos a tientas tratando de salir al paso de las circunstancias que se nos han impuesto en estos días. En algún caso, como en el de Guayaquil, simplemente se sufrió lo peor durante un par de meses hasta que la situación por sí misma fue bajando. Yo creo que esto nos obliga a pensar, organizar, que realmente en los últimos meses y años, los últimos 2, 3 años, o yo he sentido en particular, yo lo he podido percibir teniendo ya la experiencia como para hacer el contraste, que ha vuelto ese Ecuador que yo recordaba en el periodo de inestabilidad de este último periodo democrático, de cerca de 41 años, esta inestabilidad donde ningún sitio lo terminar el periodo, empezando por Bucaram y terminando por Gutiérrez, la incapacidad para llegar a acuerdos, el hecho de que habían espacios de poder claramente delimitados y parcelizados, y cada uno defendía lo suyo y sacar del Estado la mayor tajada, sin una idea de comunidad de por medio. Siento que ese recuerdo triste del Ecuador de esa época está regresando o ha regresado con mucha fuerza. Creo que durante el periodo Correa hubo ciertamente un poder fuerte, central, pero que supo poner un cierto orden y atrajo ciertas inversiones que yo considero valiosas, que yo creo que siempre deben sostenerse, que son las que hacen que un Estado sea realmente funcional, útil a los ciudadanos que pagamos impuestos para sostener, que tiene que ver con educación, con salud, con una serie de incentivos para que los ciudadanos puedan producir más y mejor, que ciertamente cuando existen estos escenarios de dispersión, como los que percibo que existen en el gobierno actual, donde los hospitales, por ejemplo, para señalar nuevamente ese punto, han sido repartidos en nombre de cierta gobernabilidad, me parece que se ha llegado nuevamente a esos puntos bajos que el periodo de Correa, sobre todo en sus primeros años, logró superar de manera increíble, porque realmente creo que durante mucho tiempo el Ecuador conocía principalmente esas cosas. Correa tuvo mucha legitimidad de intentar algo distinto. Tanta la obtuvo que logró hasta imponer un sucesor. El problema es la traición en ese caso. Ahora, es muy interesante este ejercicio que presentas, ¿no? O sea, tenemos un presente, ya llegando al tema electoral, un presente algo así como un déjà vu, ¿no? Que estamos viviendo actores políticos poco serios, un país acribillado por la corrupción, partidos y movimientos de alquiler, partidos políticos de alquiler, ¿no? Están buscando el candidato para cumplir con su expectativa, la obligación que tiene el Consejo Electoral de que participen, si no son eliminados. Servidores públicos impagos, un gobierno que toma decisiones según las tendencias de Twitter y Facebook, una asamblea con 2% de credibilidad. Esto parece el 2006, ciertamente, ¿no? Es como lo que tú llamas una suerte de que las condiciones para que tal vez la presencia de Rafael Correa y su proyecto político vuelvan a tener esa viabilidad que les dio vida en el 2006, en el 2005. Yo creo que Lenín Moreno ha hecho un muy eficiente trabajo de recuperación de la Revolución Ciudadana, curiosamente, porque su propósito fue otro muy distinto, pero el hecho de haberlo hecho tan mal, yo creo que al final, si uno empieza a analizar cómo se ha conducido este proceso y lo empieza a contrastar con las obligaciones internacionales del Estado sobre cómo debe conducir ciertos procesos de destitución, solo para traer a colación el detalle, porque es muy de actualidad. La Corte Interamericana en estos días, me parece que el día de ayer, dictó sentencia en el caso de Petro contra Colombia. Petro era un funcionario, un alcalde, una persona elegida por votación popular que fue destituida por la Procuraduría General del Estado. Alcalde de Bogotá.
Y en ese entonces, bueno, la Procuraduría tiene unas facultades de institución, etcétera, y la aplicó y destituyó a Petro. Petro recibió medidas cautelares, fue un caso ante la comisión, llegó hasta la Corte y se ha dictado sentencia. La Corte dice claramente que los funcionarios de elección popular no pueden ser destituidos por una autoridad de control, por una autoridad que no es elegida por la voluntad popular, porque eso es sujetar la voluntad del pueblo a los intereses políticos que puedan ventilarse en esas instituciones. Es básicamente el argumento de la Corte Interamericana. Someter el derecho a la política. Pero, ¿perdón? Someter el derecho a la política es lo que están haciendo, lo que tú dices. Bueno, claro, en el caso de un funcionario como Celi, para ponerlo en el ejemplo aterrizado local, sí, yo creo que está haciendo que su juego político, lo que él puede ofrecerle a las autoridades actuales en el poder como una herramienta de control, él lo ejerce contra las personas que sea necesario, pero eso es un juego político que él reviste de juridicidad. Eso es precisamente lo que supone la Corte Interamericana en el caso Petro. O sea, una autoridad como Celi no puede hacer lo que está haciendo. Es un mensaje clarísimo. A Celi debería ser un mensaje, él debería leer eso y decir lo que estoy haciendo está mal. Más adelante me van a decir que tengo problemas en tribunales internacionales y que puede haber una sentencia en contra del Estado por mi actuación y eventualmente repetirse en contra de él en un futuro. No sé qué pase más adelante, obviamente, eso está fuera de mi capacidad de saber cómo se van a conducir estas cosas, pero me parece que es un escenario bastante probable que en adelante autoridades que fueron destituidas por personas que no son elegidas por la voluntad popular, autoridades que han sido destituidas en procedimientos que no han cumplido, no han satisfecho ciertas garantías mínimas del debido proceso, tengan un camino expedito ante la Comisión Interamericana y eventualmente llegar a la Corte para sancionar nuevamente al Estado por este tipo de violaciones, porque el problema de esto es que el Estado ecuatoriano es reincidente. En los tiempos de Lucio Gutiérrez, recordarás que hubo estas instituciones a miembros de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema, y esos casos llegaron ya a instancias internacionales y fueron sentenciados por la Corte Interamericana el año 2003. Ya hubo sentencias que han ordenado reparar sumas millonarias a legisladores, a las autoridades, perdón, del Tribunal Constitucional, que así se llamaba en ese entonces, y de la Corte Suprema de Justicia, que así se llamaba en ese entonces, por las vulneraciones a sus derechos, por los procesos mal hechos. Eso es básicamente lo que hizo el Consejo Transitorio, es equivalente a lo que se hizo antes, en ese entonces, por el Congreso Nacional, pero el mismo tipo de procedimiento que se lo conoce en el campo del derecho como una corte canguro, cortes que saltan los procedimientos para llegar a un fin, no se los toman realmente en serio, son sentencias que ya están dadas desde antes de que se inicie el procedimiento, y así fue para todos los funcionarios, de hecho solo uno logró salvarse y actualmente es parte todavía del Tribunal Contencioso Electoral, pero para todos los funcionarios nombrados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del gobierno anterior era claro que lo que iba a hacer el Consejo era destituirlos, eso estaba fuera de duda. La forma en que lo hizo, el procedimiento que diseñó, la forma en que tipificó las infracciones posteriores, abiertas, el hecho de que no haya una segunda instancia, el hecho de que no se haya prestado imparcialidad con un presidente de ese órgano que decía que todos eran corruptos y que todos merecían sanción, no presentaba ninguna garantía seria del debido proceso a las personas que estaban siendo juzgadas por ese órgano. Yo en particular he sostenido, y así lo creo, que el Consejo Transitorio presidido por el doctor Trujillo fue una dictadura. No hemos caído a eso, no hemos entendido que es una dictadura, tal vez, para poder aplicarle el concepto a lo que ocurrió, pero una dictadura básicamente es un grupo de personas que en una situación de emergencia y por manera temporal es el poder de manera extraordinaria, con ciertas facultades extraordinarias, que así las llamó el propio Consejo Transitorio. O sea, utilizó el mismo nombre que desde 1830 se le ha dado a los abusos y extralimitaciones del poder, facultades extraordinarias. Por eso lo fustigaban a Flores en 1830, y por ese mismo argumento hay que decirle
a la ciudadanía que lo que pasó con el Consejo Transitorio fue nuevamente un abuso de eso, un mal endémico, un mal crónico de nuestra práctica política, lamentablemente. Javier, si me permites, esto de la justicia queda a criterio de los abogados, ¿no? Me refiero, en medio estamos quienes no somos conocedores a profundidad del derecho, quienes ejercemos algún tipo de conocimiento obligados por las circunstancias en el rol de comunicadores, pero la justicia ecuatoriana siempre está en predicamento, ¿no? El gobierno que está de turno pretende de alguna manera tener acceso y control, meterle la mano, como dijo Correa en su momento, y ya se vuelve un deporte nacional esto, ¿no? De que cuando nosotros hicimos estaba bien y cuando los otros hacen está mal. Sin embargo, esto tiene pues una conclusión que es muy triste, que a la final resulta que tenemos una conciencia de un sistema judicial que tiene que adaptarse al gobierno que llega. Y eso es muy, muy triste, porque cada vez estamos viendo posibles reformas de esto, reformas del otro, y perdemos la fe en tener una justicia que en realidad esté apegada a los que más necesitan. Porque lo que se sabe acá es cuando se judicializa la política y está en todos los noticieros. Pero, y en realidad la justicia de la gente del día a día, que necesita trabajar, que necesita en realidad el apoyo de un Estado y de un sistema, no la vemos, no vemos que sea eficiente un sistema que apoye a la gente que necesita y que sea eficaz, porque eso es lo que se pide en la justicia, que sea rápida y eficiente, pero no lo vemos, estamos solamente destinados a presenciar el show que nos lleva a perder la fe en creer que la justicia en realidad está pegada a su deber dentro del pacto social. Sí, lamentablemente el sistema de justicia es probablemente el poder del Estado que tradicionalmente menos confía el ciudadano. Ahora mismo la Asamblea Nacional está en un predicamento creo que aún mayor, por la circunstancia de que casi la mitad de sus integrantes están siendo procesados, algunos están detenidos, otros están prófugos. Entonces la situación de la Asamblea a día de hoy ha tocado un nuevo punto bajo, que yo lo recuerdo también en el 2006. Yo recuerdo en esa época también haber asistido a tertulias radiales en ese caso y conversar acerca de la situación de la Asamblea Nacional y lamentarnos entre todos de lo mal que estaba y de la poca credibilidad que le inspiraba al ciudadano promedio. En ese entonces me acuerdo que el porcentaje era el 3%, ahora Sedatos dice que es el 2%, o sea, 2 de cada 100 ecuatorianos, 1 de cada 50, si nos reunimos 50 personas, uno cree en la Asamblea Nacional. Ese debe ser el pariente de alguien que trabaje allí o alguna justificación de ese tipo, porque la verdad es que uno no siente que la Asamblea haya cumplido un rol político que tú hacías, o el comentario que realizaba sobre los sistemas judiciales. Es ciertamente uno de los puntos más bajos de nuestra burocracia, el sistema judicial. Tradicionalmente demorado, tradicionalmente corrupto, realmente no es algo que uno destaque por la profundidad de sus análisis. Es realmente muy pobre el ambiente jurídico en Ecuador, si uno lo empieza a desmenuzar en cuanto a la actuación de sus autoridades, sea el rango que sea, pueden ser del más alto nivel de justicia y peor aún, no se diga, las de rango bajo, que usualmente no tienen una formación siquiera tan profunda. Entonces, son problemas estructurales que lamentablemente quienes trabajamos en el campo del derecho observamos que cada cierto tiempo, yo para esto, a mí me gustaría no hacer estas opiniones simplemente como de mi sensación de la justicia, sino de cómo esto desde los sistemas de derechos humanos, desde particularmente el sistema interamericano, que ha dicho la Corte Interamericana de la forma como el Estado se ha organizado, por ejemplo. Y solo por citar un caso que salió también hace muy poquito de la Corte Interamericana contra Ecuador, que es el caso de Paola Guzmán Albarracín, que fue esta menor de edad abusada en un colegio y
ahí uno se da cuenta de cómo funciona, por ejemplo, la justicia ecuatoriana, porque ese caso tiene obviamente la violación del derecho de la víctima, pero también la violación del derecho de la familia, que tiene derecho a buscar justicia y que esa justicia simplemente no existe y que tuvo que recurrir a una instancia internacional para que esa instancia le diga ahora al Estado, oye, fracasaste en hacer lo que tenías que hacer. Y estos temas tan sensibles y tan importantes como sociedad, el abuso sexual en los colegios, que es la primera vez que la Corte Interamericana trata el tema, este caso precisamente es ese caso pionero, y la justicia no puede hacer nada para investigarlo. Realmente así de mediocre, de mal es tu sistema judicial. En estos temas que deberías ponerte todas las pilas de Estado ecuatoriano, porque son las cosas que realmente importan, eres un fracasado. Porque eso es lo que fue, eso es lo que dice la Corte. Entonces, uno puede entrar a analizar como ese caso, hay más de 20 casos que se han sentenciado contra el Estado ecuatoriano en la Corte Interamericana, y casi cada uno de ellos, creo que todos ellos tienen un componente de violación de las garantías procesales, el artículo 8 y el artículo 25 sobre protección judicial. Y todos ellos, cuando uno analiza los hechos del caso y observa cómo se investigó en temas de narcotráfico, cómo se investigan los abusos de autoridad, cómo se investigan las deficiencias en transfusiones de sangre, que hay casos sobre eso, el tema del abuso sexual, uno se da cuenta que el Estado, el sistema judicial, es de una deficiencia, de una mediocridad tremenda. Y simplemente por leer la sentencia. El que quiera entender esto, más allá de mi opinión o de una opinión de cualquier persona, que vea lo que un tribunal internacional tiene como hechos probados, lo que se logró probar en un tribunal internacional de cómo funciona el Estado. Vayan y lean todas esas sentencias, se van a dar cuenta de la mediocridad, de la pobreza, de la falta de empatía, incluso en algunos casos, para lograr obtener un resultado en el sistema judicial. Es una mediocridad espantosa. Yo en particular soy abogado, pero trato de trabajar en el ámbito internacional, porque precisamente creo que es una forma de actuar dentro de la profesión, pero en una jurisdicción diferente que me da otro tipo de satisfacciones, porque lamentablemente meterse a litigar en el sistema interno, uno no tiene sino molestias, digámoslo así, para no entrar en mayor detalle. Javier, para entrar en el tema político, electoral y en la realidad de la coyuntura, si hacemos abstracción de los partidos políticos, de las personas, de los nombres, de los rostros que están participando o que pretenden participar en las próximas elecciones, y nos concentramos en un hecho: ¿qué es lo que el Ecuador necesita hoy? Porque hay muchos que proponen ciertas cosas, consulta popular, con una cuestión que podría ser realizada de otra manera, y que no transforma el país desde la base que necesita ser transformada. ¿Cuáles son los puntos principales que los electores debemos considerar para votar conscientemente, para creer en una propuesta seria apegada a la realidad del país en este momento? Sin pensar quién la proponga. Podemos hacer así, tratemos de hacer ese ejercicio. La verdad es que es una gran pregunta. Yo no siento que la respuesta venga simplemente por afincarse o por alinearse con una ideología concreta. Yo creo que tenemos que estudiar, y en esto voy a hacer algo un poco rompedor, pero que creo que es necesario, creo que la época nos obliga a pensarlo. Creo que uno tiene que pensar en cambiar estructuras del país para que funcione distinto. Por ejemplo, a mí me parecería muy interesante cambiar el voto obligatorio que existe desde 1946, de la Constitución de 1946, que estableció el voto obligatorio para varones, así decía, y facultativo para mujeres. Y eso se sostuvo hasta la Constitución del 67, que lo hizo obligatorio para todos, y de ahí en adelante, con las excepciones de mayores de edad, jóvenes, personas con discapacidad, etcétera, pero en líneas generales el voto es obligatorio. Para mí eso debería cambiar. El hecho de que hoy estemos discutiendo si se va a asignar 42 millones a partidos políticos en tiempos en que estamos en una situación tremendamente crítica como país, nos obliga a replantear estas cosas. Yo creo que hoy en día
la sensación de asco que siente la gente, porque creo que es la palabra más adecuada para definirlo, sobre la representación política, exige que pensemos en cambios a la forma como estamos llevando este proceso. Realmente las que tenemos, o la sensación que nos queda como ciudadanos, que tenemos millones de dólares en un sistema para que elija personas que luego se reparten la captura del Estado en beneficio de ciertas redes clientelares. Que así funciona el reparto desde los ministerios en alianza con asambleístas, y es un gran negocio ser asambleísta, decía alguno de esos chats. Entonces, cuando uno siente que el sistema político está así de corrupto, ¿por qué debo sostenerlo? ¿Por qué debo, con el deber que supone estar obligado a votar y ser sancionado si no lo hago, si todo este tinglado que se organiza a partir de la obligatoriedad del voto es corrupto? Yo creo que una forma de ir rompiendo ese sistema político es el voto facultativo. Creo que es algo que deberíamos como sociedad empezar a pensar, y no solo, a ver, hay un criterio de legitimidad sobre el tema del voto, ¿no? Que si no igual no vas y votas, ¿qué legitimidad tiene la persona elegida? Pero yo creo que mucha mayor legitimidad tiene alguien que logre realmente movilizar votos, y lógicamente eso va a tener que ver mucho con ciertas capacidades de sus candidatos, particularmente una carismática, pero sin lugar a dudas me parece que va a ser mucho más honesto el votante que decida romper la inercia y acercarse a expresar su posición, que va simplemente arreado o impelido por no ser sancionado. Creo que ese otro voto no le hace mayor bien a la democracia y termina siendo el voto que impulsa a personajes como, por decir uno, la Bombón, o el número de futbolistas, o los payasos que en su momento puso Correa como para representar a ese Congreso que en ese entonces tenía un 3% y que ahora ha vuelto a tener un 2% de confiabilidad, de confianza por parte de la ciudadanía. Entonces yo creo que un elemento, por ejemplo, para mí, más allá de quien lo proponga, es el Estado, el voto facultativo. Creo que esa es una herramienta para un cambio importante. Creo que también, y esto ya lo he dicho en otros foros, pero creo que es importante insistir en ello, ver qué posibilidad se tiene para organizar un Estado mucho más eficaz en temas de educación y salud en particular. Yo creo que los candidatos que estén en disputa tienen que tener muy claro que el país necesita que su inversión social se sostenga. Es la única herramienta que realmente hace que un Estado pueda ser mucho más productivo en el largo plazo. Si tienes una fuerza de trabajo educada, una fuerza de trabajo sana, son condiciones básicas para el desarrollo. Creo que más allá de, obviamente hay dificultades financieras sin cuento en el país, pero hay que pensar que nuestra prioridad tiene que ser esa. Estaba revisando en estos días unas constituciones del Ecuador antiguas. La constitución del 45 establecía, fíjate tú, que el 20%, el artículo 125, si no estoy mal, el 20% de los ingresos del Estado debían ser destinados a la educación pública. Había una transitoria que establecía los mecanismos de esto y para la fecha en que debería estar satisfecho ese presupuesto. La Constitución del 45 no llegó ni al año 46, o sea, en el año 46 ya hubo la Constitución del 46, así que fue muy breve, nunca se llegó a cumplir ese presupuesto, no apareció en la siguiente Constitución, luego sí apareció en otras constituciones ulteriores. La importancia de la educación la tenemos asumida. Imagínate esa norma constitucional, si hubiéramos tenido desde los años 40 o 50 sostenidamente una educación financiada con ese alto ingreso, seríamos una sociedad muy distinta al día de hoy, muy diferente. Permíteme, yo creo que un Tania ahí. Tú estuviste en Montecristi, yo hice cobertura en Montecristi también. Y cuando se dio este tema, era una suerte de baratillo de ofertas, ¿no? Yo recuerdo a León Roldós que decía, no sea el 3% del PIB para la educación, que sea progresivo, que sea el 5%. Y se levantaba otro asambleísta y decía, no, que sea el 7%, no que sea el 6%. Y me parecía una condición tan irresponsable, porque demagógica, plenamente, porque detrás de cada lucha por los derechos debe haber una justificación formal de dónde salen esos recursos, ¿no es cierto? Entonces,
Estas condiciones que tú llamas de este momento, atendiendo a mi pregunta anterior, invitan tal vez a reformar la Constitución otra vez. En realidad son temas de decisiones políticas. Creo que la Constitución ahora mismo da una base suficiente para poder implementar muchas de las políticas públicas que puedan mejorar esas dos áreas sensibles del desarrollo del Estado, de la población de un país. Obviamente, yo creo que el esfuerzo que se hizo en Montecristi para dotar al Ecuador de una constitución progresista fue muy importante, pero adoleció de eso que tú acabas de indicar. En casos eran muy buenas intenciones plasmadas en blanco y negro, pero que no tenían un estudio detrás, no tenían una fundamentación técnica que las avale. Esto probablemente al final le resta fuerza a las innovaciones que puedan implementarse. Yo pienso en el derecho, los derechos naturales, los acabo de mencionar al inicio de esta conversación, unos derechos de puro entusiasmo. Que la naturaleza tenga derechos y tal, y esto es un cambio, y escritos de Galeano, y etcétera. Y en la práctica no ha servido para nada. El derecho a la ciudad, otro derecho innovador incorporado en Montecristi, ¿de qué ha servido para que nuestras urbes realmente hayan cambiado desde el 2008 en adelante? Yo creo que la forma como se han construido nuestras ciudades ha sido muy irrespetuosa del derecho a la ciudad. Si uno se toma ese derecho en serio, deberíamos tener una urbanización de nuestros territorios muy distinta a la que se ha vivido de antes que se implementa esa norma y mientras ha estado vigente. Ahora, complementándonos en el tema que a muchos nos inquieta, ¿no? Ya las próximas elecciones están a puertas, ya tenemos candidatos por aquí, por allá. ¿Cuáles son las cartas serias que los ecuatorianos debemos considerar en las distintas tendencias para estas próximas presidenciales? Las candidaturas serias, ¿cuáles serían? Si mencionamos algunas, entenderíamos que los otros son los chimbadores. ¿Cómo ves tú lo que se viene en candidaturas, en binomios? Retomando lo que tú me habías preguntado antes acerca bueno, lo que condujo, mejor pues, sobre que Moreno haya hecho bien los deberes para ayudar a Rafael Correa, muy a pesar de lo que él haya querido, de lo que haya querido Moreno hacer, que Moreno en su momento pues, quiso eliminar el proyecto político de Correa y superarlo con... El problema de Moreno es que su superación del proyecto político de Correa no traía una nueva ilusión, sino que simplemente era un proceso de destrucción de lo anterior. Pero por lo que te decía, por lo que este proceso se ha conducido tanto en el ámbito de la dictadura, que fue el Consejo Transitorio, como en el campo de la Asamblea Nacional, tan desprestigiada, que destituyó a legisladores y destituyó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social elegido por la voluntad popular. En el campo electoral, que se ha impedido la participación de autoridades y de partidos vinculados a esa fuerza política, como en el campo penal, donde se ha cometido una serie de vulneraciones graves al debido proceso, por citar una muy evidente, el principio de coherencia en la acusación y la sentencia, que de hecho ya no se va a cumplir en la gran mayoría de los acusados en el proceso que se sigue contra las altas autoridades del gobierno anterior. Creo que todo este escenario de persecución que se nota, que se tiene, que ciertas autoridades además no se han guardado ese afán persecutorio, pienso en el señor Trujillo, pienso en el señor Celi, por ejemplo, o recientemente las declaraciones de Juan Sebastián Roldán, por abonar a ese punto, creo que han hecho que el correísmo tenga una fuerza muy importante, porque la gente no es tonta, no es que no tiene memoria vivencial general de las cosas, puede tener bastante memoria cortoplacista en algunos casos, pero cuando se refiere a su economía y a su bienestar general, bienestar de su grupo familiar, sí tiene una perspectiva de más largo plazo. Y creo que esa perspectiva le da a muchos ecuatorianos una idea de lo que se ha vivido en los últimos 3 años. Ya no basta echarle la culpa al de antes. Ya eso quedó superado. Lamentablemente para Moreno ya ese recurso retórico ya no le sirve. Y ya de hecho ese recurso retórico le juega en contra.
Yo creo que cada vez que empieza a echarle la culpa, ahora que estamos tan cerca de elecciones, al gobierno anterior, yo creo que más se debilita. Bueno, es que es muy difícil llegar más bajo de lo que ha llegado Moreno, porque no solo, esto sí es muy llamativo, no solo la Asamblea tiene un mínimo histórico, sino que el presidente de la República tiene un mínimo histórico de credibilidad. O sea, 8% de credibilidad según una encuesta reciente. 8%, eso quiere decir que 1 de cada 12 ecuatorianos aproximadamente le cree a su presidente. 1 de cada 12. Yo no he estado en una reunión con 12 personas de los tiempos de la pandemia, así que no conozco a nadie que le simpatice Lenín Moreno. No llego a tener el número mínimo para que haya uno. Pero realmente, con la gente con la que me relaciono, estudié quién y creo que no ha hecho méritos para eso. Eso es muy llamativo porque se lo ha sostenido a pesar de ello. Eso te dice mucho de la política ahora. Cuando eres un apestado para ciertos grupos de poder, como lo fue Lucio Gutiérrez, por ejemplo, Lucio Gutiérrez se va de la política con el 33% de aprobación todavía. 1 de cada 3 creía en Lucio Gutiérrez, pero la fuerza de los otros 2 de 3 lograron sacarlo. ¿Por qué se sostiene Moreno? Entonces, claro, Gutiérrez empezó a hacer, en aras de su estabilidad, ciertas movidas que no le gustaron a ciertos grupos de poder. Y esos grupos de poder articularon una serie de cosas, y luego hay el mito del bravo pueblo, etc. Pero en realidad, todo se orquesta desde arriba. Así se orquestó cuando salió Bucaram, de que terminó ganando la derecha, que peleaba contra Bucaram desde los 80 en Guayaquil. Ahí no hay pierde, que ganaron los socialcristianos en asocio con un oportunista. Y luego con Lucio Gutiérrez, con un porcentaje mucho más alto. Y fíjate que después, tanto Bucaram como Lucio Gutiérrez, cuando se lanzan en las siguientes elecciones, sus partidos políticos obtienen altísimos números en asambleístas, en porcentaje de votación. Si no estoy mal, el PRE fue la segunda fuerza política en las elecciones del 98 y lo propio Sociedad Patriótica en las elecciones del 2006, sería en ese caso, me parece. En ambos casos, uno puede ver eso. El pueblo no les perdió la voluntad por Moreno. Moreno se llega a lanzar para algo nuevamente. ¿Cuántos votos realmente sacaría? Yo creo que sería el único que podría superar a Osvaldo Hurtado, que tiene el récord, que fue expresidente, pasó para presidente y obtuvo el 1.08% de la votación. No creo que haya nadie en América Latina que se haya expuesto a semejante vergüenza de haber sido presidente de un país, lanzarse una elección y que 1 de cada 100 te vote. 1 de cada 100. O sea, el recuerdo que tienes la gente es lamentable. Pero Moreno podría superar. Ese creo que es el único político que ha sido presidente que si se lanza obtendría menos del 1% de votación. Yo creo que solo ha cosechado desprecio. ¿Por qué se sostiene? Bueno, porque sirve a ciertas élites, a ciertos grupos. Es un lacayo. Y eso es lo que lo ha sostenido. ¿A cuáles? ¿Cuáles grupos? Los grupos económicos, grupos políticos de derecha principalmente, a los cuales tuvo que empeñarse en aras de su estabilidad. Él ha funcionado muy bien para esos grupos, les ha permitido sostener o mantener ciertos privilegios concedidos por su propio gobierno en cuanto a condonación de deudas, etcétera, en cuanto a pago oportuno de bonos, etcétera, como para mostrar algunos elementos, pero sobre todo regresó la forma de hacer política para un tipo tan débil, un centro tan débil. Es asombroso, y eso es culpa de Correa, de hecho, es asombroso que se haya pasado de un centro político tan fuerte como Correa, tan omnipresente para muchos como Correa, a un presidente tan ausente. Las únicas referencias que uno tiene del presidente, la mayor parte de las referencias que uno tiene del presidente, son las que sus representantes dicen que él dice, ¿no? Entonces María Paula Romo habla y dice, no, el presidente dice esto, pero uno rara vez escucha al presidente decir algo, porque dice cosas tan mal, tan lento, que mejor que lo diga, que pueda hablar un poco más rápido y más coordinado. Y para eso se encarga pues María Paula Romo o Roldán de hacer las alocuciones. Pero hemos pasado de un centro político muy fuerte, un presidente gravitante, a un presidente ausente. Yo un poco descalificador he dicho que es como un mojón en la marea, porque no tiene un centro, se mueve de acuerdo con cómo vaya la marea política. Él va calibrando eso sin mayor posibilidad de incidir por su íncita debilidad. Él simplemente tuvo que abandonar
traicionar a su grupo anterior para entregarse de pleno a un grupo que lo agarró básicamente de rehén para hacer políticas. Y ahora mismo no está en capacidad de decidir autónomamente. Eso es lo lamentable. Retomando el presente, ayer nomás, tan solo 2 binomios se han presentado y personalmente encuentro que tanto Arauz para Correa como Borrero para Guillermo Lasso son perfiles que apuntan a criterios técnicos, ¿no? Perfiles profesionales y de lealtad comprobada, corroborada en un recorrido de varios años en la cercanía de sus respectivos binomios. Ya no es el binomio con base social propia que suma votos, sino es aquel que puede aportar a las soluciones de una coyuntura nacional, desde su campo de acción. ¿Es destacable esto, crees tú? Sí, yo creo que sí. Creo que personas con un perfil técnico, personas con una educación sólida en temas económicos, en temas de salud, dependiendo obviamente de sus expertise. Obviamente, Borrero, por ejemplo, seguramente si Lasso llega al poder, él tendrá participación en esa área porque es su experticia. En el caso de un presidente economista, que ya tuvimos a Correa, que tenía esas condiciones, pues ciertamente importante el que se tenga una sólida en ese tema para la administración de un país. Yo creo que saludo mucho que hayan ese tipo de incorporaciones a la política. Saludo mucho que haya una nueva generación también deseosa de introducirse a la política y de hacerlo desde su formación, desde sus experiencias recientes. Creo que hubo un boom, por así decirlo, de estudiantes que salieron becados fuera del Ecuador a estudiar a muy buenas universidades. Yo fui uno de ellos, por ejemplo, y creo que esa formación debe utilizarse, debe aprovecharse en beneficio del país. Ese era el programa que hoy ha sido desmantelado en gran medida, pero creo que son los motivos por los cuales uno debería tratar de reorganizar las cosas de la forma como se hicieron alguna vez, insisto, descontando muchos de los defectos y muchos de los problemas que hubo durante el periodo de Correa. Creo que su afán por formar mejores elementos en el campo de la educación, su afán por dotar de infraestructura y de insumos adecuados al sistema de salud, incompleto como pudo ser, creo que son los pasos en la dirección correcta. Si uno no entiende que lo importante de un país es que su población esté sana y sea bien educada como base para los proyectos de desarrollo que se puedan implementar en él, pues sencillamente, mejor dicho, si crees que con una población sin educación y mal alimentada, mal cuidada en salud, vas a tener posibilidades para el desarrollo, estás muy equivocado. Simplemente, sin esos 2 elementos base, estás construyendo sobre la arena. Se va a caer. Ahora, escucho criterios de abogados y uno tiene que estar pendiente de esto, ¿no? Porque son los conocedores de la ley. Unos dicen una cosa, otros otra. ¿Puede ser candidato a vicepresidente Rafael Correa? En mi opinión, sí, porque la prohibición es para un mismo cargo, más allá de que como vicepresidente podrías llegar a ser presidente, pues no te candidatizaste para esa dignidad. Creo que se está torciendo el derecho para aplicárselo en contra de Correa, lo cual me parece que ya es una pequeña tradición que se ha hecho en este gobierno. No creo que se pueda esperar otra cosa. Creo que hay también algunos abogados que se pueden prestar ese tipo de interpretaciones con un tufo político muy fuerte, pero en estricto rigor no creo que se le pueda aplicar a él esa restricción. Creo que la restricción de Correa va a ir por otra movida política, también revestida de derechos, que es la que se puede desarrollar en la Corte Suprema con la resolución del recurso de casación. Creo que eso es lo que realmente va a significar un valladar para la participación de Correa. No puedo descartar que lo otro también incida, pero me parece que es mucho más débil como argumento, más allá de que yo también considero que todo ese otro proceso es bastante fraudulento, bastante pobre en cuanto a su fundamentación jurídica y adolece
de vicios muy graves y de violaciones al debido proceso que obviamente en un sistema judicial ecuatoriano no se van a reconocer, pero cuando un procedimiento como ese llega a instancias internacionales, que supongo, digamos, no lo puedo asegurar al 100%, pero me imagino que las personas involucradas en esto, sabiendas de lo mal que se ha hecho, pues van a seguir procedimientos fuera del país que tarde o temprano van a dar como resultado una sentencia internacional que reconozca los abusos que se hicieron. Hoy en día se festejan, pues más tarde se los va a lamentar, porque realmente se han hecho las cosas de una forma muy precaria, muy pobre, muy parcializada en contra de un grupo político, con un tufo de persecución que es muy difícil de soslayar. Ahora, es importante estabilizar también el concepto en la realidad de un hecho. ¿Participa o no Rafael Correa, el gran elector, en este momento también? Sí, claro, por supuesto. Es el gran elector, es el Perón del Ecuador. Dicho esto, ¿quiénes se enfrentan en la segunda vuelta? Suele ser la radiografía del país en ese momento histórico, ¿no? Siendo así, ¿cuáles son los binomios que representan nuestra actualidad y que deberían, siendo cierta esta analogía, que deberían estar en una segunda vuelta, Javier, a tu criterio? En principio, yo creo que como Correa es el gran, como Correa es lo que refulge ahora frente al descalabro actual. La gente tiene una memoria, puede ser corta, pero sí le da como para abarcar, insisto, estas vivencias, estas experiencias, y sí recuerdo un mejor momento con Correa y no puede atribuirle toda la culpa a él, digamos, ya en un punto ya se cansa de que le tomen el pelo y empieza a adjudicarle responsabilidades a quien actualmente está en el poder, que no es el cuento. Y durante tiempo de gente, pero esa posibilidad ya se le agotó al gobierno actual. Y siendo agotada esa posibilidad, por lo que decía antes acerca de la persecución en contra del grupo de Correa y tal, yo creo que ha salido muy favorecido como un gran elector. Yo decía que, en respuesta a tu pregunta hace un rato, que es el Perón del Ecuador. Perón tenía una frase, se le atribuye a Perón al menos, se le atribuyen muchas cosas también, pero se le atribuye a Perón la frase de que le preguntaron a Perón, general, ¿qué va a hacer usted para regresar al poder? Y Perón respondió, yo nada, todo lo van a hacer mis enemigos. Y Correa ha sido eso, sus enemigos han hecho todo para sacarlo del poder, fracasando estrepitosamente y fortaleciendo a quien buscaban eliminar. A la vuelta de 4 años, Correa sigue siendo el gran elector, sea que él participe o no, eso realmente no es lo más relevante. Obviamente Correa una papeleta sería distinto, pero de todas maneras el correísmo, el concepto asociado a esta figura, que no deja de ser un concepto caudillista, ojo, pero mal o bien, el concepto asociado a esta figura tiene un peso muy relevante en las elecciones, que probablemente el 20-25% del electorado asegurado, con lo cual su aparición en segunda vuelta parece bastante segura. Ese sería el escenario desde la izquierda, producido por la debacle del gobierno actual en eliminar a su enemigo al que traicionó. Luego, en la derecha, yo creo que hay que entender también aquí un fenómeno que es un poco el antecedente de lo que voy a decir. Ecuador perdió, y bueno, eventualmente yo lo considero positivo, pero habrá personas que piensen diferente, perdió a 2 ochenteros recientemente de la elite política. Uno es Bucaram, que el otro día hasta lo fueron a detener con una metralleta. Y el otro es Nebot. Estos 2 personajes, 2 guayaquileños además, de mi ciudad, ochenteros profundos, hasta Bucaram es un poquito antes, porque fue nombrado intendente a finales de los 70, pero su vida política transcurre íntegra durante esa década tumultuosa de los 80, en la cual también emerge Nebot como gobernador de la provincia del Guayas, como se recordará, y surge una lucha encarnizada entre estos 2 personajes, que llega incluso a dirimirse en una elección presidencial, la del año 1996, que finalmente
le gana a Bucaram, provocando el mayor trauma político a Nebot posible, porque era que lo ves, es como que Nebot era el Batman y triunfó el Guasón. Y así pasó en esta distopia. Y finalmente Bucaram pues inicia lo que se conoce como un periodo de inestabilidad profunda en nuestra política, con la caída de 3 presidentes, pero lo que quiero decir es que estos 2 personajes han, por distintas razones, abierto de la política. Yo creo que Nebot se dio cuenta que sus números no le daban, y después de haber vendido humo, porque para mí es eso, con el éxito de su alcaldía en Guayaquil, para mí es una gran venta de humo, pero sea como sea, percibida por otros actores políticos como un proceso exitoso. Él lo vende así y mucha gente lo compra así, particularmente de los mediocres medios de comunicación de alcance nacional que se tienen en este país. Entonces, Nebot se retira con una movida estratégica, con un lanzamiento de un proyecto de consulta que es realmente muy débil, pero que le da una salida con cierta elegancia del panorama político. Y luego el otro que sale del panorama político, un poco a las bravas, es Bucaram. Ambos pensaron en algún momento ser candidatos a la presidencia, después de su último enfrentamiento en el año 96. De hecho, Nebot era la carta fuerte de la derecha, era su candidato casi natural hasta octubre. En octubre se malquistó con el indigenado y a partir de entonces estuvo en declive. Yo creo que se dio cuenta que los números simplemente no le daban y dio el paso al costado. Bucaram ha sido más bien forzado a salir. Con la remoción de estos 2 personajes del escenario político, la derecha se reconfigura un poco. Ahora, hay viejos candidatos de derecha, como Alvarito, como Guillermo Lasso, pero creo que son candidatos mucho más débiles. Yo creo que incluso el fenómeno de Alvarito como un candidato sólido en estos días es circunstancial. Se debe más a un estado de ánimo frente a la política de no tomarla en serio, y por eso podría incluso votarse por Alvarito, más allá de que el personaje por sí mismo genere un efecto cautivante. De hecho, yo sostengo que el mayor problema de Alvarito es Alvarito. O sea, Alvarito es un mal candidato. Si lo dejas suelto, si le sueltas la cadena, se hace pipí encima. Se hace daño a sí mismo. Y en ese sentido, pues, le funcionó una vez cuando no era muy conocido, en el 98, que tengo para mí que él pudo haber sido presidente, pero yo creo que a estas alturas no le funciona. No creo que haya un Alvarito Noboa post-Menes. No creo que supere eso. Creo que lo que se vive ahora es más una moda, un estado de ánimo sobre la política que hace que se tome a este personaje en serio cuando es más el bufón de la política, pero que no es que realmente tenga posibilidades serias de representar a la derecha. Lasso creo que es un candidato muy limitado, él lucha contra sus limitaciones muchísimo, pero lo siguen venciendo. Y creo que la derecha podría tener una posibilidad de renovarse con un candidato como Sonnenholzer, pero creo que tiene un lastre muy pesado de haber sido parte de este gobierno. Y marcar esa distancia le resulta muy difícil. Y este gobierno ha sido tan mediocre, tan malo, tan mal recordado va a ser, que cualquier asociación con él va a pesar bastante en el futuro inmediato. Entonces, ahorita mismo la derecha tiene un panorama bastante complicado, menos por Bucaram. Bucaram juega en su liga propia de populismo y de chabacanería, pero en cuanto a su candidato serio, tiene que buscar un reemplazo, y hasta ahora no aparece uno que realmente consolide las opciones que tenía Nebot. Obviamente Nebot no es que se va de la política, se va de la política que él frentea y que él tendría que hacer su parte como candidato, pero sigue siendo un gran operador político que va a tratar de buscar quien pueda representar sus intereses, el conseguir una importante bancada, su grupo político conseguir una importante bancada en el legislativo y seguir presionando para manejar las cosas tras bambalinas, como ha hecho su partido durante mucho tiempo, y sobre todo antes del correísmo en particular, era una maquinaria política bien aceitada en ese sentido. ¿Sigue con esas mañas? Sí, lo que pasa es que ya no tiene
el poderío político de antes. Pero me parece que por ahí va su búsqueda y va a buscar, por supuesto, un candidato que pueda ser fuerte. El punto es que todavía ninguno de ellos, con algunos no va a tener ningún vínculo el PSC, por ejemplo con Lasso, no creo que, ya Lasso lo esquilmó, ya en su momento con él y se le llevó la parte del león de la relación, pero eventualmente va a buscar algún tipo de salida política con un personaje que pueda representar a la tendencia. Lo que pasa es que no hay claridad sobre quién va a ser ese personaje todavía. De todas maneras, más allá de que hay que hacer definiciones y tal, yo creo que todavía están esas frutas por verse. En el ejercicio último de buscar caminos posibles para preguntas que necesariamente quienes nos ven y nos escuchan se pueden plantear. ¿Qué papel pueden jugar los indígenas acá? Voy a hacer un ejercicio me arriesgo porque de opinar es un deporte de alto riesgo aquí en Ecuador. Creo que están sobrevalorados los indígenas y su capacidad de movilización después de lo de octubre, ¿no? Tienen un techo demasiado alto para lo que en realidad electoralmente les puede brindar ese techo. ¿Cuál es su criterio sobre esto? Sí, yo coincido un poco con esa apreciación. Creo que de todas maneras es un sector con el que la izquierda natural debería tratar de exiliar intereses. Creo que hay que entender los procesos históricos de la población indígena, de sus desconfianzas con la institucionalidad. Hay que ser consciente del país que hemos construido, qué rol han dado los indígenas en la historia. Lo ideal sería poder construir puentes para sumar su parte, más allá de que yo entiendo y coincido contigo que no son el grupo decisor como algunos de ellos quisieran pensarse a sí mismos, con un poderío, una consistencia orgánica tan sólida. Creo que muchos de ellos han hecho el juego a intereses contrarios a los suyos propios, por coyunturas políticas, han sido útiles o serviles a la derecha en algunos casos. Creo que todo eso debe tomarse en cuenta también para un análisis, pero al mismo tiempo creo que naturalmente la izquierda debería tratar de incorporar esa visión, de incorporar esos intereses, esas preocupaciones de un grupo que realmente tiene un peso y tiene una historia, una tradición en este país, una historia así, que es bastante compleja y que creo que uno debe entender que eso, que tiene un correlato constitucional con unos ciertos derechos, etcétera, merece respeto y tiene que ser entendido en un contexto amplio para la elección. Fuera de este tema, Javier, te voy a pedir un criterio que lo estoy haciendo a todos quienes entrevisto por una realidad. En este momento ya es verdad que los medios no formales tienen una capacidad de llegar a la gente que ha visto superada ya en los índices a los medios tradicionales. Busco un último criterio sobre esto, Javier. Tú estuviste en Jequil y como que fueron pioneros en esto hace unos años, y cada quien en su espacio, en su ciudad, pues tenía estos retos. Ahora existen espacios como este, gran cantidad, por todo lado del país. ¿Es acaso esta ya una verdadera democratización de la información, del derecho a la información que tenemos? ¿Crees tú que hemos llegado ya a esa utopía? No creo. Creo que nos falta bastante, en realidad, para generar una diversidad, una pluralidad de medios. Creo que seguimos... Todavía el gran capital tiene un peso muy importante en lo que pensamos. Eso era mucho más fuerte en los 90. Yo creo que la concentración... Mira, creo que la consolidación de la derecha, si uno hace un estudio, un periódicos y la consolidación de poder en grupos económicos, va a haber una correlación bastante interesante, porque fíjate que cuando
existía una diversidad de periódicos en ciudades más pequeñas. Pienso en el Guayaquil de los años 50, por ejemplo, una ciudad de alrededor de 200.000 personas, con unos 15 periódicos de distintos tipos, semanarios, periódicos de trabajadores. Era cuestión de tener una imprenta y manifestar tu postura. Y una persona puede tener una capacidad crítica mucho mayor en aquel entonces solo de beber de distintas fuentes. El periódico de los trabajadores, el periódico anarquista, el periódico generalista, el periódico de la tarde, el semanario que hace análisis. Yo creo que eso se fue perdiendo y el poder político, el poder comunicacional se concentró en muy pocos periódicos, en muy pocas televisoras. Las leyes que se dictaron en los 90, en particular, permitieron esta consolidación, permitían, por ejemplo, que donde haya el alcance del medio nacional no puedan haber medios comunitarios para no perjudicar el ingreso de la señal del medio privado. Ese tipo de ventajas se le dio a la comunicación del gran capital, la de alcance nacional. Y yo creo que todo eso, particularmente en Guayaquil, fue haciendo que la capacidad crítica disminuya, porque tenías menos alternativas para informar. Hay como un pico que se da entre los 90 y los 2000. Ya cuando el Internet empieza a tomar fuerza, surgen otras voces a contrapelo de las oficiales. Pero durante mucho tiempo, cuando se pierde la diversidad, particularmente de prensa escrita, yo creo que se da una consolidación, una concentración del poder. Pienso más en el caso guayaquileño, no me atrevo a formularlo en términos generales para otras partes del país, pero en el caso de Guayaquil creo que se da una concentración de poder muy evidente, económico y político. Y esa es la emergencia y el triunfo social cristiano, que, ya te digo, para mí es una gran venta de humo sostenida precisamente por esta maquinaria, por esta alianza de intereses económicos y políticos a través de los grandes medios de comunicación. Desde canales alternativos se ha hecho, yo he participado, como tú recordabas, de algunos de esos experimentos, se ha hecho resistencia frente a eso, pero creo que todavía sigue siendo un apartado menor dentro del gran contexto de la comunicación. Creo que es lo que tiene que fortalecerse en el curso del tiempo. Debe fortalecerse particularmente la diversidad de opiniones, la pluralidad de contado, que hayan muchas más, pero sobre todo que sean diversas, que puedan manifestar distintas posturas frente a lo que ocurre y que sean mucho más críticas con la administración pública. Pienso, insisto, en particular en la de mi ciudad, en Guayaquil, donde siento que la capacidad de generar críticas a la administración es muy poco consistente. No hay una generación realmente crítica, aún a pesar de la situación que se ha vivido recientemente, y es lo que realmente me ha generado, tal vez es muy prematuro todavía, pedir esto de la ciudadanía, porque estamos todavía transitando la pandemia, pero creo que Guayaquil tiene que hacer un ejercicio crítico sobre lo que ocurrió en ella, que la atraviese desde muchos ángulos, ¿no? Desde la narrativa, desde el cine, el teatro, las comunicaciones por nuevos canales digitales. Hay que repensar la ciudad desde muchísimos aspectos, porque lo que se vivió fue espantoso. Y eso tiene una explicación. A mí lo que me sorprende es que no asociemos eso que ocurrió con todo lo que venía pasando antes, con la forma como se organiza una ciudad para que ciertas personas tengan cierto tipo de exclusión, no acceso a servicios básicos, para que haya en esos lugares una mayor hacinación, una mayor pobreza. Eso tiene que ver con políticas públicas, con diseños de acceso a la vivienda, de acceso a servicios básicos. Todo eso está para estudiarlo. Y realmente hay muchísima información dispersa, técnica, sobre estos temas, que organismos internacionales han hecho, que han estudiado sobre lo que se vive en Guayaquil ahora y lo que puede pasar. Yo pienso que es mucho más grave por el cambio climático, porque el cambio climático, cuando ocurra de la forma como se supone que va a ocurrir, con la elevación del nivel del mar, no le va a dar mucha chance a Guayaquil si no ha tomado las medidas adecuadas para sobrevivir. No te digo para funcionar como una ciudad normal, sino para sobrevivir, porque una ciudad subacuática no existe, ¿no? No se ha inventado todavía ese templo de Aquaman, y Guayaquil no lo va a hacer, no fracasa si no se toman las medidas adecuadas. Y siento que lo que ha ocurrido ahora, que es un llamado de atención, no se ha tomado en cuenta aún. Creo que
es una razón para despertar los guayaquileños y pensar lo mal que hemos construido nuestra ciudad. Tener los esteros podridos debería llamar la atención, tener las cantones botadas debería llamarnos la atención, tener el tráfico que se tiene debería llamarnos la atención, tener el calor que se vive en Guayaquil. Bueno, en estos días está fresquito, pero en los meses entre diciembre y mayo el calor es sencillamente insoportable, y los registros de antes, pienso por ejemplo en un libro como Ecuador, Drama y Paradoja, de Leopoldo Benítez Vinuesa, le decía que en Guayaquil nunca se pasaba de los 35 grados. O sea, el recuerdo de alguien de la ciudad antes de su gran urbanización no está asociado a estos supercalores que ahora caen en la ciudad. Eso tiene una explicación por la mala construcción de la ciudad, por hacerla de cemento, por privilegiar el adoquín, por privilegiar los materiales que retienen el calor en la superficie. Entonces, si tuvieras una ciudad como era antes, mucho más amigable con el ambiente, y éramos amigables simplemente porque no habíamos crecido tanto, porque no teníamos esa capacidad de hacer daño, pero en la medida en que empezamos a crecer, nos empezamos a comer los recursos naturales cercanos y seguimos sin tener un control ambiental sobre lo que estamos haciendo. Esas cosas, por ejemplo, para mí son temas que las nuevas generaciones tenemos que incorporar en nuestro ADN, sobre todo de las ciudades. El Estado tiene que jugar un rol y tal, pero lo importante es en nuestras ciudades, cómo logramos que esos sean los elementos claves para el desarrollo de las mismas, una mejor urbanización, una mejor calidad de vida, un respeto a la naturaleza, el hecho de que no importe que la ciudad se sacrifique para que unos ganen en el corto plazo, es simplemente algo que tiene que ser desterrado. Cuando uno ve cómo se construyen las urbanizaciones en Guayaquil, en el corto plazo eso es una ganancia para unos avivatos, pero en el largo plazo dejan un problema enorme, de muy difícil resolución mientras más se construyen esos términos. Pero ni siquiera lo hemos pensado, y eso es lo peor, porque no estamos ni siquiera en la fase en que estamos haciendo algo en contra de eso, sino que ni siquiera en Guayaquil se tiene noción de que existe un problema. Estamos dormidos todavía, sin entender lo que está ocurriendo. Después de 30 años nos va a despertar el cambio climático y nos va a decir, se jodieron muchachos, ya es muy tarde. Ya despertaron tarde. Despertando las reacciones a través de este tipo de espacios, ¿no? Porque nos acomodamos al debate de otros y dejamos que otros tomen decisiones. Es lo que siempre ha pasado, tal vez con ciertos momentos de despertar de la juventud, que no queda más que en un mero saludo a la bandera. Siempre la invitación para seguir debatiendo. Yo te agradezco muchísimo, gracias por aceptar esta charla y espero más temprano que tarde seguir conversando sobre lo que compete pues al conocimiento de la gente, a que tome las decisiones adecuadas. Siempre invitamos a eso. Escuchamos opiniones, brindamos los insumos y la gente toma sus propias decisiones. Muchísimas gracias, Javier. No, muchísimas gracias, Iván. Ha sido un placer compartir esta conversación. Ojalá que queden ciertos elementos. Mi mayor aspiración realmente es que Guayaquil despierte, que tome conciencia de que las cosas que se han hecho mal tienen una explicación. Buscar las razones por las cuales las cosas funcionaron mal en marzo y abril es una tarea pendiente de todo guayaquileño. Tener conciencia crítica de que si se siguen repitiendo los errores del pasado, vamos a tener un muy negro futuro. Es lo que debe obligarnos a repensar las cosas para cambiar el rumbo y evitar que la ciudad se vaya al traste. ¡Esa es verdad! ¡Au!